Bueno, bienvenidos a nuestra exposición de la actividad número 3, implementación de seguridad a nuestra base de datos. En este caso empezamos con el itinerario, la clave para ingreso a la base de datos. Nosotros nos logueamos a nuestro gestor de bases de datos MySQL Workbench a través del root, donde nosotros ingresamos nuestra clave y allí precisamente podemos acceder a la información que hemos diseñado y estructurado inicialmente en la base de datos. Para cambiar la contraseña que nosotros pusimos inicialmente, vamos a hacer uso de la consola de comandos de MySQL, Command Line Client, donde allí ejecutamos el comando alter use root localhost, pues con los atributos correspondientes a la línea de comando, identify, que es precisamente el password que le vamos a colocar, identify by, y entre comillas simples, destinamos nuestro password. Aquí inmediatamente nos arrojó OK, y si nosotros quisiéramos crear un acceso o a una conexión a través de nuestro usuario sin contraseña, simplemente destinamos las contraseñas en las comillas simples, o sea, el campo está vacío. De los perfiles de acceso a la base de datos, nosotros lo hicimos a través de diferentes métodos. Entre estos, primeramente voy a mostrar a través de la consola de CMD del sistema. Nosotros ejecutamos, por ejemplo, los comandos create user, comilla simple, Emilia, cierra comilla simple, arroba, cierra comilla simple, localhost, comilla simple, identify with MySQL-native-password by, y entre comillas simples seleccionamos la contraseña que vamos a destinar. Seguidamente siempre prevemos colocar el punto y coma para poder que finalice la acción. Y acá a Emilia le vamos a crear el Grant All Privilege On, es decir, todos los privilegios para que pueda acceder a este usuario. Acá, como podemos ver, en este paso, nosotros nos damos cuenta que precisamente también podemos hacerlo a través de la consola Workbench en administración, user en privilegios, y ahí podemos observar cómo nosotros creamos un nuevo usuario en Add Account, y allí le vamos estableciendo en las pestañas que aparecen Account Limits, administración de roles, y en la administración de roles se pueden definir los privilegios que precisamente permiten otorgarle a los usuarios esas acciones que pueden hacer en la manipulación y la gestión de las bases de datos, y de esta manera podemos también nosotros visualizar los usuarios que tenemos creados inicialmente. Claro está que van a aparecer los predeterminados por el sistema, el root, que es el que tiene, que es el superusuario, el que tiene todos los privilegios. Al crear el nuevo usuario, simplemente, por ejemplo, creé el usuario de Catalina, el usuario de Brian, el usuario de Emilia, el usuario de Fernando López. Se hacen los procesos respectivos. Se eligen pues obviamente pues como los roles que tienen unos parámetros establecidos frente al funcionamiento y acceso y gestión de las bases de datos. Si yo quisiera remover precisamente los privilegios otorgados, le doy en la opción Revoke All, y así también se hace precisamente desde la consola. Cuando lo hacemos desde la consola, también nosotros utilizamos otro proceso. Podemos ver aquí que las nuevas conexiones fueron exitosas, donde nos arrojaron que fueron creadas con éxito, y aquí nuevamente podemos ver la conexión Catalina, la conexión Brian, y seguidamente vamos a poder mirar la conexión Emilia. También nosotros lo que hicimos precisamente, esta fue la que ya les nombré ahorita, la conexión Emilia, que lo hicimos a través de nuestro Workbench, create user, comilla simple, francisco.pérez, identified by, y el password, pues en este caso lo pusimos password, pues porque para que se fuera el password para loguearse. Es muy importante comprender la dimensión de si nosotros queremos darle al usuario que sea con el comando
Grant. Entonces, por ejemplo, acá tenemos insert, update, delete, select on, es decir, que acá lo que está haciendo es que le está otorgando un permiso de insertar, actualizar, eliminar en la base de datos de nosotros, que es Colombian Flights, a la persona que es Francisco Pérez, con el with Grand Ocean. Y bueno, con el punto y coma para que se pueda ver visualizada la información, y ahí podemos ver establecida la nueva conexión y que fue exitoso. Ya en el tema número 3, cuando hablamos de cómo se puede hacer el backup, nosotros pues mediante el estudio observamos que pueden haber muchísimas maneras de realizar backup. En este caso nosotros lo hicimos a través de la interfaz gráfica de Workbench, nos conectamos al root, accedemos al server, en el server le damos la opción Data Export, en la opción Data Export nosotros seleccionamos nuestra base de datos que es Colombian Fly, le chequeamos, seguidamente le damos en la opción para que aparezca el Sports to Sell Content File, es decir, que contenga los archivos. Y acá es muy importante seleccionar el Dune Store Procedures and Functions, Dune Events, Dune Triggers, para que quede pues completamente actualizada. Además que se debe incluir acá el esquema para que quede todo, y debe aparecer la estructura y los datos de la base de datos. Después de esto, nosotros le dan en Export Progress, y en la opción Export Progress después dice que exportar los datos, y seguidamente elegimos un destino en nuestro computador, seleccionamos el destino, lo guardamos como backup, y finalmente podemos ver que la información queda almacenada para nosotros poder ejecutar nuevamente el script cuando sea ampliamente pues necesario. Lo llamamos backup noviembre y Colombian Fly, que es precisamente lo que hemos destinado. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Catalina y voy a estar encargada de explicarles dos puntos del taller, que es el número 4 y el número 7. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles. Entonces, el número 4 era qué otras opciones de seguridad implementaría para la base de datos. Hay muchas buenas prácticas que se pueden seguir y de ellas sacamos 5, como lo más resumido. Entonces, la primera buena práctica es crear una autenticación. Entonces, nuestra base de datos siempre se recomienda que tenga una autenticación de usuario para que, digamos, no cualquier persona que no pertenezca al sistema pueda ingresar a la información. Entonces, esto es como una manera de hacer que solo los usuarios dueños de la base de datos o los usuarios que pertenezcan a esta base de datos puedan acceder a ella. El otro tip es crear una política de datos. Eso se refiere, digamos, a que en la base de datos hayan permisos o roles. Entonces pueden haber roles de administrador o roles, digamos, de personas que solamente puedan leer información, más no editarla. Esto es muy importante porque no todo el mundo en el sistema puede, digamos, eliminar datos que se quiera. Por eso hay que restringirlo para las personas, digamos, los administradores que sí puedan eliminar datos, porque esto es algo más bien sensible. Otro tip es usar encriptación de datos. Esto es demasiado importante para los datos que tenemos en nuestro sistema, que sean muy sensibles, como por ejemplo la tarjeta de crédito o las contraseñas. Todos estos datos se recomienda que sean encriptados. El cuarto tip es hacer respaldo de datos. Esto es muy importante porque si, digamos, no tenemos respaldo de datos y en algún momento se nos daña la base de datos, perdemos toda la información. Y el deber de la base de datos es siempre guardar la información que el usuario está poniendo allí. Por eso es tan importante que siempre hagamos copias de seguridad. Por si se daña la base de datos, pues ahí tenemos el respaldo de los datos. Y el tip número 5 es separar servidores. Entonces se recomienda que los servidores web estén alojados en otro lugar diferente a los servidores de la base de datos. O si tenemos otro tipo de servidores, se recomienda que no estén en un solo lugar. Esto hace que si hay algún ataque al sistema, lo que hace esto es que tenga como menos impacto. Bueno, y el punto 7 nos habla del modelo orientado a objetos, y es este que tenemos acá, que es un modelo de clases. Entonces tiene su clase, tiene sus atributos,
Por ahora todos los tenemos públicos y tiene sus métodos. Entonces cada clase tiene sus atributos. Aquí pone el tipo de dato del atributo y tiene sus métodos. Ejemplo, este del empleado tiene como métodos crear empleados, listar empleado, modificar empleado por ID o eliminar empleado por ID. También tiene buscar empleado por ID. Y bueno, por acá tenemos, oh, perdón, tenemos todas las demás clases con sus relaciones como las hemos tenido en los otros diagramas, simplemente que aquí ya cambia pues como un poco la cosa por lo que es un diagrama de clases. Todos tienen pues como sus métodos, sus propios métodos y sus atributos. Y esto es pues como todo por ahora. Muchas gracias. Continuando entonces con el itinerario, tenemos que en el punto 5 publicar la base de datos trabajada durante todo el curso en un sitio web, ¿cierto? Entonces, para esto, primero veremos la estructura de los usuarios administradores que van a tener acceso a este portal web para administración, ¿cierto? Vamos a ver rápidamente acá el esquema. Acá el esquema se compone de 4 usuarios, un administrador global o superadministrador y 3 administradores, cada uno de ellos pues en su distinta área. Listo. Entonces estos 4 usuarios ya fueron creados a través de el, la consola y a través de las requests, de las consultas Brian, que aún se no. crearon acá, donde vemos pues tanto la creación del usuario, los privilegios y los distintos permisos Brian. pues que se requieren para cada una de sus áreas. Listo. Entonces vamos a ver rápidamente que nos muestra acá en el portal cuando intentamos acceder, por ejemplo, al perfil de Brendan. Vamos a entrar rápidamente. Entonces vemos que cuando ingresamos acá en la consola se ve el portal web. En este caso pues se está haciendo uso de PHPMyAdmin. Es una herramienta integrada con todo el entorno de base de datos que proporciona SAMP. Entonces en este caso pues usaremos esta plataforma. Acá vemos entonces que con el usuario de Brendan, si nos vamos a Colombian Flights, vemos que solo tiene pues el acceso permitido hacia la tabla de oficina. Si recapitulamos acá, entonces vemos que Brendan Ventura pues es un administrador de sedes y de oficinas, ¿cierto? Entonces pues eso concuerda. Si quisiéramos ver, por ejemplo, otro caso, simplemente saldríamos y vamos a usar, por ejemplo, el perfil de Emilia Sánchez. Acá también ingresamos, vemos que despliega su acceso a la base de datos, pero enfocada pues al tema de los empleados, ¿cierto? Si lo vemos acá, pues también coincide. Vale, ahora continuando con la explicación de las diferencias en las bases de datos relacionadas y orientadas, tenemos que tener en cuenta pues cómo funciona una base de datos orientada. Tenemos en el modelo relacional que se compone pues por tablas y objetos y además pues relaciones. En el caso de las bases de datos orientadas a objetos, este concepto pues desaparece y pasa a reemplazarse por eh, tipos de datos dentro de la base de datos que son de tipo objeto valor. Entonces esto pues da ciertas ventajas y desventajas en el uso de estas de este tipo pues de base de datos orientada a objetos, o también pues conocidos como no relacionales, ¿cierto? Entonces tenemos en las ventajas tales como agilidad, tendremos una mejora en el rendimiento. También pues cabe aclarar pues que dependiendo del tipo de la base de datos, si es una base de datos pues
pequeña o más grande, pues también tiene que ver el tema de performance. Una vez pues se está llevando como a cabo ejecuciones dentro de ese tipo de bases de datos. Ahora tocando el tema de las bases de datos distribuidas, estas tienen que ver más que todo con descentralizar la información de una sola de datos y segmentarla en varias bases de datos. Pueden ser ubicadas en una localización o en un área o en algo que agrupe cierto tipo de información y que no dependa pues del resto de las bases de datos para funcionar correctamente. Sí deben haber sus, sus, sus conexiones, sus vinculaciones, pero en este modelo pues, de base de datos distribuidas, pues en realidad se manejan casi que dentro de su mismo, dentro de su misma red, segmentada pues como en grupos.